Déjeme que le platique una historia de hace muchos, muchos años. Pero antes de contarle esta historia, le voy a pedir algo. Ya sé que son vacaciones, ya sé que hay niños en casa, ya sé que algunos de ellos se van a dormir muy tarde. Pero hoy, por aquello de las moscas, y de los insectos, y los gusanos, y demás, le invitaría a que no me escuche. Si están los pequeños cerca, si están los chiquillos por ahí escuchando, mejor póngale otra cosa, musiquita, algo bonito. Pero no me escuche hoy. Este es un programa que pretende ser particularmente violento. La historia que le voy a contar ocurre hace mucho, mucho tiempo. Sí, en el año 401 a.C., es decir, hace unos 2400 años. Un joven soldado ha ido al frente de batalla. Trabaja para el rey Artajerjes. Es un soldado persa. Y es un sujeto fuerte. Es un excelente soldado. Es joven, pero es un excelente soldado. Se llama Mitridates. Mitridates. El caso es que han convencido a los soldados enemigos que se rindan después de una batalla tremenda, y Mitrídates está en la línea de batalla. De pronto, un hombre aparece desde la parte de atrás y viene acercándose. Es un rey, o por lo menos es un príncipe que aspira a ser rey, porque lleva una corona. Se trata de Ciros. Ciro, el joven, quien ha sido parte de esta victoria, y se dirige hacia el frente para ver a los cautivos y determinar su suerte. Conforme avanza, va tratando de abrirse paso, y sin embargo en cierto momento tropieza, y la corona que lleva como príncipe se le cae. Mitridates, cuando observa esto, no ve que se le cae la corona. Él observa que un tipo se está levantando de entre un montón de soldados muertos y piensa que es un soldado enemigo que se está levantando para atacar, y sin pensarlo dos veces, arremete contra él y lo mata, sin darse cuenta que acaba de matar a un heredero del trono. Se ha dado cuenta del error que ha cometido, pero el rey Artajerjes se da cuenta que no es un error como tal. De hecho, al rey lo beneficia, porque significa que va a tener un enemigo menos al cual o del cual estarse cuidando. Pero hay un detalle importante. Lo único que le pide es que, por ahí, diga que el que mató a Ciro fue él, el rey. Cosa que no es tan fácil, porque varios soldados lo vieron. El rey ordena que estos soldados sean ejecutados inmediatamente, y se dispersa la voz de que quien mató a Ciro fue Artajerjes, con lo cual amedrenta a todos los demás. Pero para su mala fortuna, Mitridates no se aguanta la tentación y en una borrachera balardea o hace mucho escándalo asegurando que él fue el que mató a Ciro, cosa que hace que el rey se moleste enormemente. Sí, lo hace enojar enormemente, por lo que ordena que sea ejecutado, pero de una forma ejemplar. Lo de menos era cortarle la cabeza y tirarlo por ahí, o quizá flecharlo, cualquier cosa. Tenía que ser algo ejemplar. Artajerjes para tales efectos se las gastaba solo, eso es definitivo, y en esta ocasión lo hace. Y lo hace de una manera espectacular. Lo hace brutal. Selecciona la técnica conocida como el escafismo, una técnica que él mismo había inventado y que, además, le había resultado sumamente provechosa. Y procede a hacerlo.
17 días después, Mitridates está muerto. Pero han sido 17 días considerados como la peor forma de muerte. Cuando finalmente es recuperado el cadáver, solamente es una parte de Mitridates. Solamente es una parte pútrida que revela el grado de dolor, de angustia y de destrucción al que fue sometido. La técnica fue descrita durante mucho tiempo como una de las peores formas de morir. Y por supuesto, la muerte de Mitridates solamente fue una de tantas. Artajerjes murió algunos años después, su sucesor volvió a aplicarla, tanto para enemigos como para personas que habían sido desleales. La muerte por escafismo es tan terrible que se reservaba entre los persas para los enemigos directos de un rey, o para los traidores, específicamente. Ni siquiera para los ladrones o para los adversarios se utilizaba esta técnica, sino para los traidores y los enemigos del rey. La práctica como tal resultaba en una muerte muy prolongada, pero al mismo tiempo una muerte que podía ser bastante modulada, por llamarlo de alguna forma. Es decir, que se podía alargar todo lo que fuera necesario. ¿Cómo era? Bueno, solo le digo que cuando la persona moría, una buena parte de su cuerpo equivalía a un cadáver que tuviera 3 meses. Dese usted una idea de la brutalidad de esto. Pero, si usted me lo permite, le voy a describir con detalle esta forma de ejecución, regresando del corte. Le advierto esto antes de hacerlo, para que si usted está cenando o algo, bueno, evidentemente, ponga música. Vamos al corte, regresamos. ¿Cómo es el escafismo? Bien, alguien ha cometido una atrocidad. Mitridates acaba de contradecir lo que ha dicho el rey. Lo toman prisionero, lo desnudan completamente, y entonces traen una especie de tronco hueco, una especie de recipiente que podría ser incluso un tambo de madera. Lo ponen adentro, de tal forma que las piernas, los brazos y la cabeza queden fuera de aquel artilugio de madera totalmente amarrado para que Mitridates no pueda escapar. Además, este hueco, o esta especie de tronco hueco, tiene la disposición tal que no permite caminar. No puede ir a ninguna parte. Pero sí, tiene cierto grado de aberturas, pequeños agujeros en algunos lados, por supuesto que no es hermético. Para este momento Mitridates ya sabe que algo está muy mal, pero no sabe el qué. Una vez que se encuentra en esa posición, proceden a la primera fase, llevarlo a una zona asoleada, muy asoleada. Y entonces se le aplica una gruesa capa de miel en la cara, la cabeza, los oídos, los brazos, las piernas. Claro, si ha tenido cuidado el verdugo, probablemente haya dejado una pequeña rendija al frente. No es para ventilación, no, nada de eso, sino para meter una especie de brocha o pincel, para aplicar miel también en la zona de los genitales. Después se le deja un rato al sol. Por supuesto que el calor del sol produce que parte de aquella miel se evapore y huela por todas partes, así que antes quizá de 1 hora, los insectos ya estén rodeando a Mitridates y hayan comenzado a picotear por todas partes, y hayan comenzado a sembrar huevecillos aquí y huevecillos allá. Pero probablemente eso no baste. No, definitivamente no basta. Se requiere algo más. Y entonces comenzará a pasar el tiempo. Mitridates es llevado un poco más allá,
a otro lugar donde haya más insectos. Todo el tiempo está dentro de esta especie de recipiente. Por supuesto, conforme pasa el tiempo, tiene hambre y tiene sed. Pero no le van a dar agua. En cierto momento llega la comida. Y es abundante. A cualquier preso le sorprendería que lo alimenten bien. Claro que los brazos están repletos de pequeños piquetes de mosquito, de abeja, de mosca, que hacen que sea una comezón insoportable. Pero no se puede rascar. La forma en la que han sido colocados los brazos fuera de esta especie de tronco o de tambo impide que se pueda tocar y por lo tanto no puede rascarse. La comezón debe de haber sido espantosa, pero al igual que muchos otros problemas, en un cierto grado, hasta un cierto punto, se bloquea. Pero puede tardar mucho rato. Conforme siguen los piquetes, aquello puede ser muy difícil de soportar. La comezón es espantosa y sabe algo más. El sonido. El sonido de las moscas y los mosquitos alrededor de la cabeza. Y el hecho de que se estén metiendo en las fosas nasales constantemente. Cada vez puede soplar y sacarlos, pero la sensación es terrible. Los ojos tienen que permanecer cerrados porque cada vez que los abre, algún insecto se le mete. Pero en las orejas no hay mucho que hacer. Se meten y el zumbido es interno. Siente claramente cómo los piquetes son por dentro, pero no hay forma de remediarlo. De pronto llega la hora de la comida. Mitrídates se niega a comer un solo bocado. Entonces, ¿no lo alimentarán? No le darán comida sólida. Sin embargo, le colocan una especie de embudo en la boca y le vierten miel con leche. Sí, es un estupendo alimento, suficiente para sobrevivir solo con eso. No quita la sed, de hecho, provoca una sensación de sed mucho peor, pero la persona no morirá por eso. Después de unas 2 o 3 horas de haber ingerido eso, también sentirá una profunda necesidad de defecar y comenzará a sufrir de diarrea. Es un laxante natural, así que probablemente defeque donde está. Pero esta especie de tonel donde está metido no permite que aquello salga, sino que se queda ahí dentro. Es un excremento rico en miel y leche, que además por la posición en la que se encuentra y la forma en la que están colocadas las piernas, no tiene forma de dispersarse, sino que se queda muy cerca del cuerpo. Un rato después volverá a repetirse la misma dosis. Le volverán a colocar el embudo y volverá a tener que tomar todo aquello. Consecuencia, seguirá sufriendo de diarrea. Y conforme esto ocurra, esa especie de tambo se irá saturando de materia fecal y también de orines. El olor atraerá más bichos, pero además la presencia de esta materia fecal y de este excremento hediondo provocará que la piel comience a irritarse. Si a eso le suma que el verdugo es cuidadoso y ha colocado agujeros pequeños para sacar las piernas, el roce con la orilla de la madera habrá provocado escoriaciones en la piel. Estas escoriaciones en contacto con la materia fecal provocarán un ardor muy molesto y el comienzo de una infección grave. Por la noche las cosas pueden ser más tranquilas. Claro que cientos de mosquitos llegarán e invadirán el cuerpo. Si hace frío, probablemente sobreviva. Pero si la noche es cálida, los mosquitos llegarán por millones, atraídos por el olor de la miel, atraídos por la presencia de aquel cuerpo y, por supuesto, por el sudor y por la respiración de ese individuo. A la mañana siguiente la comezón habrá incrementado y millones de moscas estarán rodeándolo. El olor de la materia fecal habrá atraído muchas más moscas que rondarán la cabeza, pero muy pronto se darán cuenta que ahí abajo hay un banquete y comenzarán a entrar por los orificios y comenzarán a hurgar entre esa materia fecal. Pero saben que eso es solo alimento, no es nido. Aunque algunos colocarán huevecillos, otros se darán cuenta del origen de aquello y buscarán las cavidades corporales. Sí, el ano, la uretra,
y comenzarán a colocar huevecillos ahí. Huevecillos que, eventualmente, se convertirán en gusanos. Claro que Mitridates, este sujeto, seguirá siendo alimentado con leche y miel cada día, de tal forma que continúe defecando cada vez más. La diarrea le estará provocando parcial deshidratación. Esto generará una sensación espantosa de sed. Si se deja el cuerpo permanentemente al rayo del sol, se irá sumando la sensación de comezón espantosa, el zumbido constante de insectos alrededor de la cabeza, molestando las fosas nasales, las orejas, los ojos. Con el paso de un par de días, los párpados estarán tan inflamados que será imposible abrir los ojos. Los labios estarán totalmente destruidos por la deshidratación y por el hecho de que se le ha metido este objeto de forma brutal, el embudo. Aún así, sigue con vida. Y si el verdugo recibe instrucciones de hacerlo vivir un poco más, probablemente le dé una buena dosis de agua con sal, en una proporción tal que sirva para rehidratarlo. La persona, en este caso Mitridates, probablemente reviva un poco, pero entonces volverá a sentir el horror de estar oyendo los mosquitos y las moscas y de darse cuenta de algo peor. Han comenzado a llegar los roedores, sí, ratones, ratas, serpientes, que se meterán a esta especie de tonel donde está su cuerpo y comenzarán a devorar la materia fecal que se ha acumulado y a comerse entre ellos y a pelearse entre ellos, todo mientras Mitridates tiene las manos fuera del tambo y no puede hacer absolutamente nada. Sentirá claramente el paso de las ratas alrededor de sus piernas y de sus genitales. Sentirá la presencia de estos roedores mordisqueándolo. Por supuesto, las partes blandas son primero. La región del esfínter anal es la favorita. Y probablemente algunos de estos bichos se introduzcan en su cuerpo. Después comenzarán a devorar poco a poco la región, probablemente del escroto y el pene. Son tejidos blandos y se infectan fácilmente. Así que es carne sencilla de comer. Pero no matará a este hombre. Eventualmente se puede llegar a producir una hemorragia. Pero no creo que llegue a tanto. Durante los días siguientes, si el verdugo tiene instrucciones de hacerlo vivir más, probablemente arroje algo de agua al interior del balde, con la finalidad de sacar algunos bichos y prolongar el tiempo de la ejecución. Si no, simplemente lo dejará. Pero volverá a darle de comer miel con leche. Cada día permanecerá al sol, parcialmente deshidratado, con los labios destruidos, la lengua totalmente cortada y diarrea constante. En el interior los bichos se habrán ido acumulando, pero también en el interior de su cuerpo. Lentamente, esos millones de moscas que fueron llegando habrán colocado huevecillos en la región del ano, y en donde mordieron las ratas también, de tal forma que comenzará a haber gusanos barrenadores que se van metiendo de la piel hacia dentro del cuerpo, comiendo el tejido blando, los músculos. No van a provocar que se desangre, simplemente van a ir comiéndose la carne. Otros ya se habrán introducido al cuerpo por alguna herida y comenzarán a mermarlo desde dentro. Otros más probablemente se hayan introducido a través de la nariz, de las orejas, y estarán mermando desde dentro. Otros más habrán entrado a la boca, mientras Mitridates, cansado, se queda dormido o se desmaya. Entonces comenzarán a devorarlo desde adentro. El proceso provocará que poco a poco los órganos internos vayan siendo masticados. Millones de gusanos comenzarán a invadir el cuerpo mientras aún sigue con vida. El olor espantoso de todo aquello que se ha acumulado en el interior de aquel tambo mina hacia afuera y provoca que muchos más animales hayan llegado, principalmente roedores, arácnidos, áspides, que comienzan a lengüetear por aquí y por allá y a mordisquear. No puede moverse, no puede asustar a nadie. Lo único que puede hacer es gritar. Pero conforme los días van pasando, el grito se va asfixiando, porque la garganta se llena también de insectos. Y esto significa millones de gusanos.
Su cuerpo comienza un proceso de degradación por corrupción del tejido, similar al que experimentaría un cadáver después del tercer día de estar expuesto al sol. Poco a poco, la infección se generaliza y Mitrídates sufrirá una fiebre tremenda. Sumado esto a la deshidratación, tendrá periodos de alucinaciones, periodos de una ansiedad espantosa que no puede remediar. Su latido cardíaco llegará a niveles extraordinariamente altos, lo que produce un dolor de cabeza intenso. Para este momento, Mitrídates ya no defeca ni orina. Los riñones están atrofiados, los intestinos están colapsados y están parcialmente devorados por los gusanos que están dentro. Los roedores probablemente hayan devorado la piel de las piernas, de los glúteos y de la parte baja de la espalda, dejando expuesto el tejido. Cualquier roce, por mínimo que sea, provocará un dolor indescriptible. Mitrídates intentará gritar, pero no va a poder. Probablemente, alrededor del día 15, esté más inconsciente que consciente, pero los pocos periodos de lucidez producto de los baños con agua helada únicamente hacen que sienta un dolor todavía peor. Para este momento, la piel ha dejado de existir en toda la zona baja de su cuerpo. Los músculos permanecen como tiras que están colgando repletas de gusanos. Para este punto, la sangre fluye con dificultad y el latido cardíaco se va ralentizando. Finalmente, al día 17, Mitrídates muere debido a un choque séptico, una infección generalizada, el colapso de todos los órganos vitales y la muerte. Ese es el final de Mitrídates, y esa es la técnica del escafismo. Prácticamente te pudres vivo. Déjeme que vaya a un corte, regreso enseguida. La muerte por escafismo prácticamente no se hace ya. Una ejecución por escafismo no se ha practicado sino hasta épocas muy recientes, cuando la gente del Estado Islámico, este grupo terrorista, ha comenzado a practicar las formas más brutales de ejecución que se hayan podido describir en algún momento. Entre ellas, se ha descubierto que por lo menos en una veintena de ocasiones, en los últimos 2 años, se ha valido de la técnica del escafismo, sobre todo con prisioneros de origen europeo o norteamericano. Así que, algo que se pensaba extinto hace 2000 años, ha sido traído de nuevo a colación. Es una situación terrible. Pero no es la única forma de ejecución brutal de la que se tenga noticia. También existían otras formas muy raras. Una de ellas para nosotros resultaría inusual. Es la técnica conocida como la muerte por bambú. En su lugar de origen, en Asia, tenía diferentes denominaciones, pero en todas ellas, la forma de este castigo, la forma de la tortura china del bambú, era similar, aun cuando no siempre era en territorio chino. La muerte era desesperantemente lenta. Si la muerte del escafismo era dramática, el grado de conciencia en los últimos momentos era muy precario. La persona sufría alucinaciones por la fiebre altísima y con frecuencia permanecía más tiempo desmayado o inconsciente que consciente. A partir del tercer o cuarto día, las condiciones generales del cuerpo ya no le habrían permitido sentir gran cosa. Pero los momentos de lucidez habrían sido espantosos. En el caso de la muerte del bambú, es diferente. La muerte puede prolongarse durante varios días, en plena conciencia, observando pausadamente cómo muere una persona. Y es muy sencillo. Verá, en los países asiáticos, principalmente China y las regiones hacia el sur, el bambú es algo muy abundante. La planta del bambú puede ser delgadita y frágil o ser gruesa y bastante resistente. De hecho, muchas plantas de bambú llegan a tener una resistencia similar a una especie de tubería metálica. O sea que es algo bastante duro. Esto significa que se puede utilizar como una forma
de punta de lanza. ¿Cómo opera eso? Bueno, se selecciona a la persona que va a ser ejecutada. Sí. Se coloca viendo hacia abajo, en una especie de camastro. Generalmente se utilizaba una reja de acero, de tal forma que el prisionero quedaba con el vientre hacia abajo, viendo hacia abajo, atrapado entre dos hojas de reja de acero. Está totalmente desnudo, pero eso no importa. Se coloca sobre esta especie de marco metálico, viendo hacia abajo, sobre plantas de bambú recién cortadas. Sí, que acaban de cortarlas. Probablemente el prisionero piense exactamente en dónde está la tortura. El primer día es posible que sienta la incomodidad y que aquellos fierros sobre de los cuales está colocado le produzcan escoriaciones en la piel. Pero eso es molesto, pero no mortal. Si no se mueve mucho, es probable que las escoriaciones pasen pronto y no sean del todo fatales. Sin embargo, probablemente el prisionero ese primer día no se haya dado cuenta de un detalle. El bambú crece, y crece de una forma asombrosamente rápida. Una planta de bambú recién cortada y con la cantidad suficiente de riego puede crecer hasta 30 centímetros en un día. Sí, en un día. Pausada y lentamente cada hora habrá crecido. 1,5 centímetros. Es casi imperceptible. Probablemente, al día siguiente, el prisionero se percate que algo no anda bien, al observar que están un poco más cerca las puntas de los bambús. Pero seguramente pensará que eso es simplemente parte del show. Nadie se imagina que una planta pueda ser tan peligrosa. Sin embargo, al final del segundo día, notará lo cercanas que están las puntas de los bambús. Son zonas tropicales con mucha agua, así que el bambú crece rápido. Durante la noche del tercer día, es muy probable que el prisionero despierte para darse cuenta que algo lo está raspando. Sí, pensará que quizá es algún bicho o la propia reja. Pero si observa bien, se va a dar cuenta que lo que le está raspando son las puntas de los bambús que han crecido hasta alcanzarlo. Esa noche se dará cuenta que su suerte está echada y que si no lo sacan de ahí, probablemente muera. Estará consciente que cada milímetro que avance el bambú estará penetrando su piel, avanzando sobre de él, poco a poco. Sí, poco a poco irá avanzando. Pero no ha terminado. Probablemente al amanecer del tercer día se haya dado cuenta de que el bambú ya comenzó a cortar la piel y se dará cuenta que no es una planta frágil, sino que parece un tubo de acero que está penetrándolo. A lo largo de la mañana irá sintiendo cómo poco a poco el bambú se ha ido metiendo dentro de su cuerpo. Sentirá cómo avanza milímetro a milímetro, apartando el tejido blando, apartando la piel, rompiendo huesos. Conforme avanza, principalmente, la caja torácica se desbaratará. En un momento, el bambú comenzará a separar las costillas, todavía no morirá. Ese tercer día es muy probable que siga con vida, mientras el bambú continúa creciendo dentro de él. No habrá perforado órganos vitales, no. Probablemente el corazón esté intacto y muy probablemente los riñones, el hígado, continúen funcionando bien. Si a eso le suma que ha comenzado a perder sangre, lo que es probable es que esté experimentando una sed intensa. Además de eso, el dolor es constante, porque aquello no se queda quieto, y uno respira. Con cada respiración, el dolor se volverá insoportable. A cada instante que respire,
sentirá cómo penetra más, cómo lacera más la piel. Al caer la noche del tercer día, la sensación debe de ser terrible, porque aquellas piezas están dentro ya. Ya no hay vuelta atrás, está condenado. Sentirá como poco a poco se le está yendo la vida. El amanecer del cuarto día, probablemente vea cómo ha penetrado el bambú a través de la caja torácica, ha empujado parte de un pulmón mientras que ha perforado otro de lleno. No puede toser. El dolor es terrible, así que tendrá que seguir respirando con un fragmento de un pulmón y el otro pulmón perforado. Pero para la tarde, es muy probable que el bambú haya llegado al corazón. Si la punta que está llegando al tejido cardíaco no va directo, es posible que empuje el corazón a un lado y la persona siga viva. Sí, siga respirando por un solo pulmón y siga latiendo. El hígado habrá sido desplazado a un lado, porque es bastante grande y flexible. El bambú probablemente haya rasgado parte del intestino, pero eso no importa. El dolor recae en el propio avance de la planta dentro de la carne y del tejido. Por otra parte, toser es inútil, pero un pulmón está lleno de sangre. La sensación, la necesidad de toser es terrible, porque aquello está dentro. Es posible que antes de que llegue al mediodía, el bambú haya atravesado el cuerpo por completo. Para ese momento, si la víctima tiene la mala fortuna de que una planta de bambú vaya justo en la altura de la columna vertebral, es posible que la planta rompa la columna. Si la persona tiene suerte, otra planta le desnucará, rompiendo el cuello y el nudo vital. Si no es así, es posible que el dolor termine por provocarle un shock y la muerte. En el mejor de los casos, el proceso puede tomar un promedio de 3 días, durante los cuales la persona experimentará dolor todo el tiempo, un dolor cambiante y que avanza, un dolor que además confirma que está echada la suerte y que morirá, pero no dice en qué momento. Y sabe qué es lo más terrible. La técnica fue utilizada, sí, durante la Segunda Guerra Mundial. Era una técnica que además se utilizaba para interrogatorios, porque podía dejar a la persona muy herida, pero capaz de hablar, de dar algún tipo de testimonio, para después volverla a poner y permitir que lo matara. La técnica se utilizó ampliamente en la región china, donde estuvo bajo el control japonés. La técnica de esta tortura era antigua china. Los antiguos chinos en sus épocas primitivas la utilizaban con frecuencia. Los señores feudales y los monarcas chinos utilizaban esto como una técnica habitual para dar un escarmiento a los prisioneros de guerra. ¿Sí? Era una forma de atemorizar a los rebeldes, a los sediciosos, a los prisioneros de guerra, mostrando cómo era la muerte del bambú. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Japón retomó esta técnica y fue ampliamente utilizada en el territorio chino. Se estima que al menos unas 5.000 personas hayan sido ejecutadas con esta técnica alrededor de 1939. El objetivo, provocar pánico. Con frecuencia, un piquete de guardias de unos 8 o 10 se encargaban de custodiar los campamentos en donde eran colocados los camastros. De esa manera, nadie rescataría a las víctimas, pero todos estarían conscientes de lo que allí ocurría y escucharían los lamentos, los gritos, los sollozos y finalmente esos horribles tosidos de muerte. La técnica, como ya le digo, estuvo vigente. Los últimos casos de los que se tiene noticia ocurrieron en ejecuciones, digamos, extrajudiciales en el sudeste asiático, principalmente crímenes de odio religioso que se perpetraron
entre el año 2000 y el año 2015. Estas técnicas antiguas han sido retomadas y han sido puestas en práctica otra vez. No se les quita lo feo. Y definitivamente, la situación promete que va a volver a repetirse. Grupos como ISIS, Estado Islámico, han retomado estas técnicas antiguas de tortura y las han vuelto a poner en práctica. Los casos más recientes que se ha sabido, probablemente del año 2007, 2008 y hasta el año 2015, revelaban un promedio de supervivencia de 3 días. Pero, por supuesto, para que esto funcionara, las víctimas fueron llevadas a locaciones remotas, de tal manera que sus lamentos no fueran escuchados por nadie. Así que además, es una técnica de aislamiento. Cuando finalmente los cuerpos son encontrados, están totalmente destruidos porque los bambús siguen creciendo y terminan por despedazarlo. Es una técnica dura, pero lo más increíble es que se haya practicado tan recientemente como la Segunda Guerra Mundial. Imagine usted lo que es esto. La técnica del bambú, la técnica del castigo chino del bambú. Ahora, hay otras muchas técnicas más. Eso lo sabemos, pero de eso me gustaría platicarle un poco más adelante. Le voy a recordar que este programa, el día de hoy, es un programa particularmente sangriento y muy violento, por lo que le vuelvo a invitar a que si hay niños, no nos escuchen. No es una información que pueda ser grata para ellos y a usted mismo. Les recomiendo que si le incomodan este tipo de situaciones, bueno, esta noche no nos acompañe, porque es un programa particularmente violento sobre las formas más terribles de ejecución en la historia de la humanidad. Y claro, en esas la humanidad se la gasta sola. Queda evidente que el animal más cruel que ha existido sobre la faz del planeta Tierra es el ser humano, que no solamente ha acabado con otras especies, sino que se ha dedicado a torturar, lastimar, herir a sus propios congéneres, simplemente por motivos absurdos y que no trascienden, algo que ningún animal hace. ¿Qué le parece? Mientras tanto, permítame, vamos a ir a un corte muy breve y regresamos enseguida. Otras técnicas de ejecución, bueno, también son como para quitarle el sueño a cualquiera, por las diferentes formas en las que se hacían y la manera en la que se podía dosificar el dolor hasta que ya no se podía soportar más. Pero lo más dramático del asunto es que se seguía soportando, ¿sí? Durante periodos de tiempo muy largos. En algunos casos, el procedimiento podía ser particularmente dramático aunque fuera rápido. El caso de la tortura de las ratas. Seguramente usted se imagina de qué se trata, simplemente con escucharlo. La forma en la que se practicaba, sin embargo, era muy variable. Y el tiempo para que esto funcionara también podía ser variable. Solo que por supuesto jamás llegaría a los 17 días de la muerte de Mitridates. En este caso, la técnica de las ratas era algo más sencilla. Con frecuencia los prisioneros eran llevados a un sótano. En este sótano, las personas que eran torturadas o condenadas a muerte eran colocadas sobre de una cama. Una especie de cama de madera. Una mesa. Totalmente desnudas, por supuesto. Para ese momento, cerca de ahí habría una jaula repleta de ratas. Ratas sumamente hambrientas, muchas de ellas enfermas o contagiadas de alguna cosa. Cuando la persona a ser ejecutada se encontraba ya boca abajo y completamente sujeta, sin que se pudiera mover, se tomaba una ratita, que era colocada dentro de una especie de pequeña cubeta. Y a su vez, esta cubeta era puesta boca abajo sobre la espalda de la víctima. Después, se traía otra rata
en otra pequeña cubeta metálica que se colocaba boca abajo sobre la espalda de la víctima. Con frecuencia habría una tercera rata que se metía en una cazuelita de acero que se colocaba boca abajo sobre las corvas o la parte baja de la espalda de la persona a ser ejecutada. Esperaban. El animalito comenzaría a rascar por aquí, a rascar por allá, pero no sería tan grave. Para que esto funcionara bien, había que colocarle carbones encendidos al rojo vivo sobre las tapas de estas cubetas invertidas. Las ratas, al darse cuenta que el calor estaba agobiándolas y que iba en aumento, terminarían por desquiciarse y buscando una salida, probablemente rasgarían la piel. Después los tejidos blancos buscando ocultarse dentro del cuerpo de la víctima. Momento en el cual comenzarían a morder a diestra y siniestra órganos, intestinos, paredes internas, pulmones, buscando por dónde escapar a aquello. En algunos casos, encontrarían la salida por alguna pared lateral del abdomen, pero no siempre, porque la idea era colocar muy firme al preso, de tal manera que la pared baja quedara contra madera y fuera imposible que salieran por ahí. La rata, en su frenesí por el calor recibido, intentaría buscar otra opción, pero al toparse con otra rata que había vivido la misma experiencia, probablemente comenzaran a luchar dentro del cuerpo de la víctima. El tiempo durante el cual ocurriría esto probablemente no sería más de unas 3 horas. 3 horas durante las cuales la víctima de este proceso de ejecución estaría sintiendo el ir y venir de los animales dentro de su propio cuerpo. Estaría sintiendo cómo mordisquean y rasgan paredes de órganos, cortan venas, entran y salen, para finalmente el ajusticiado terminaría muriendo por desangramiento interno y, por supuesto, también externo, debido a que las ratas rasgarían partes centrales de la estructura interna provocando estas hemorragias. La persona, una vez colocada ahí, estaba condenada a muerte. Las ratas operan sumamente rápido. De hecho, para una rata desesperada y en frenesí, penetrar la pared de la espalda de un individuo es algo muy sencillo. Después, entrar al cuerpo y manipularse dentro tampoco le será tan difícil. Pero para quien vivió eso, la muerte tampoco será inmediata. Tardará algún rato antes de que las propias ratas le peguen a algún órgano importante, alguna arteria, y el sujeto termine desangrado. Si esto no ocurriera, la muerte puede prolongarse durante 2 o 3 días, durante los cuales las ratas continuarán devorando parte del cuerpo por dentro, hasta que una de dos, o provoquen un colapso del sistema, o bien el sujeto muera desangrado. De cualquiera de las dos formas, el proceso se experimenta casi en conciencia. Se considera una de las formas más brutales de ejecución. Fue principalmente utilizada en China, en la China antigua, junto con otros chinos, era la forma clásica, pero eso no es todo. También fue ampliamente utilizado durante el siglo XVI por los suecos y los daneses y los holandeses en Europa. Sí, por increíble que parezca, ya en plena época contemporánea, en el siglo XVI, esto se utilizaba en Europa. Era algo que habían aprendido con los viajes de circunnavegación y con todas aquellas travesías extraordinarias. Habían aprendido a matar gente con una innovadora forma, utilizando algo tan ordinario como una rata. Déjeme que vaya a un corte. Le recuerdo, los teléfonos en cabina son el 273-3301 y 02. Regresamos. Nos ha llamado el señor Velázquez. Él nos comenta si existe una tortura en México en donde cuelgan a la persona con el vientre abierto y los intestinos de fuera para que sea devorado por los perros. Esta es una técnica, aunque suene raro, es una técnica que no es muy cruel. Sí, ya sé que suena brutal, pero la persona probablemente muera desangrada en muy poco tiempo. La evisceración tenía variantes mucho más terribles.
En este caso, lo que usted nos ha descrito consiste en que a la persona le corten el vientre y permitan que fluyan las vísceras. El corte puede provocar sangrado intenso y muy probablemente la pérdida de presión arterial derivada de esto le provoque la muerte. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el seppuku japonés, una forma de harakiri, una forma de suicidio ritual entre los soldados cuando enfrentaban una situación que los deshonrara. Solían practicar el seppuku, consistente en clavar una daga, un cuchillo sumamente filoso, en una parte lateral del abdomen, y después correr este cuchillo a todo lo largo del abdomen, abriéndolo para que las vísceras salieran. La muerte generalmente era provocada por decapitación, ¿sí? Una persona de confianza, un padrino, un amigo querido, un padre o un hermano, cortarían la cabeza de la persona que practicaba el seppuku apenas éste terminara de cortar el vientre, de tal manera que no diera un mal espectáculo. Es decir, que no fuera algo grotesco, pero la muerte era provocada por él mismo. ¿Era rápida? Sí. Cuando no había ningún familiar o amigo, se practicaba el ritual harakiri. Esto provocaba una especie de derrame interior, muy fuerte, con la pérdida de presión arterial, y muy probablemente la muerte tomaría un par de minutos. En el caso de la evisceración, el efecto psicológico es más duro de lo que puede resultar para la víctima, aunque claro, es espantoso. Pero hay una forma de evisceración peor. Esta forma de evisceración practicada durante la época de la Inquisición era algo mucho más violento. ¿Sí? Quizás se pregunte usted, ¿cómo puede haber algo más brutal que lo que hemos estado describiendo? Bueno, esto tiene que ver con la forma de hacer la evisceración, ¿sí? Lo cual, básicamente, consistía en sacar las vísceras a través de un pequeño orificio. Generalmente se utilizaba una especie de tornillo, una especie de garrucha. Se perforaba el abdomen ligeramente para no cortar un órgano vital. Y entonces se metía un gancho. Este gancho iba sujeto a una cuerda. Y esta cuerda a esta especie de tornillo que comenzaban a hacer girar, y por lo tanto comenzaba a jalar la cuerda. Esta a su vez jalaría los intestinos, y conforme fuera dándole vuelta a esta especie de tornillo, los intestinos irían saliendo del cuerpo hasta enredarse en aquel tornillo. A su paso romperían todos los ligamentos, romperían parte de las uniones entre una víscera y otra, y muy probablemente causaran una muerte muy, muy dolorosa. Si el verdugo tenía instrucciones específicas, podía prolongar la muerte durante un periodo de tiempo muy prolongado, varios días, ya que no había provocado sangrado. El dolor habría sido espantoso, así que la evisceración era una técnica que de hecho se siguió practicando durante mucho tiempo. Algunos casos de evisceración, bueno, evidentemente hay en épocas muy recientes, pero todavía en el siglo XII y XIII hubo prácticas de este estilo en los talleres de la Inquisición. Posteriormente, la evisceración ha sido una práctica que se ha hecho como parte de la actividad criminal, y no tanto como parte de una disciplina judicial o de una forma de ejecución judicial, pero no deja de ser espantosa. Créame que no deja de ser espantosa. Y claro, hay otras muchas variantes. Quizá algunas de ellas son muy poco conocidas, pero también fueron terribles, aunque rápidas. ¿Se acuerda usted de las caricaturas de los piratas? Cuando veía una caricatura de piratas, había una técnica brutal para eso. Era conocida como el tablón. A un prisionero, un polizón, a los tripulantes de un barco que acababa de ser tomado por asalto, se les llevaba a la cubierta principal, es decir, a la parte visible del barco en donde camina uno ya al sol, y eran enfilados hacia un tablón de madera, como una especie de trampolín desde donde caerían al mar. Eso en sí mismo no sería problema, pero como esta era una práctica habitual de piratas, lo que solían hacer es que al primer prisionero le cortaban el cuello para que sangrara, para que muriera desangrado sobre la tabla.
y su sangre cayera al mar. Si fuera posible, también arrojarían parte de las vísceras, y finalmente el cuerpo cortado, de tal manera que atrajera la mayor cantidad de tiburones posibles. Una vez que los tripulantes piratas vieran esto, que estaba repleto de tiburones peleándose uno contra otro, comenzarían a lanzar al mar a los prisioneros. Los prisioneros irían oyendo los gritos de horror de sus compañeros al ser devorados por los tiburones. Ciertamente el tiempo de supervivencia sería muy bajo. O por lo menos en algunas ocasiones, porque en otros casos los tiburones se habrían saciado y estarían dispersos, esperando tener hambre. Así que el prisionero estaría a la deriva en el mar, esperando a ver en qué momento los tiburones venían. Pero durante el tiempo en el que estaba a bordo del barco oyendo los gritos, la angustia y la desesperación podían ser mucho peores. Una vez que uno de los prisioneros lanzados al mar era devorado por un tiburón, inmediatamente era traído otro. A veces, y como parte de la diversión, se les vestiría con ropa ridícula, con una ropa que no era la de ellos, e incluso cambiándoles el sexo, poniéndoles ropa de mujer y arrojándolos por la baranda. La técnica, inclusive en pleno siglo XVI, fue utilizada. Así que tampoco es tan remota, y no es un asunto de caricatura. Era algo premeditado y hecho para que así ocurriera, con el máximo de dolor posible. Otras técnicas similares tampoco son muy conocidas. Por supuesto que algunas son bastante obvias, como por ejemplo, el colgar a las personas. Sí, simplemente colgar a una persona tiene la función de dislocar las vértebras en la parte de la nuca y causar la muerte de forma relativamente rápida, o matar por asfixia en el caso del izamiento vertical, en donde el prisionero está en reposo en el suelo y es levantado por medio de una cuerda y asfixiado en el aire. En el caso del rompimiento por caída, la muerte es mucho más rápida y súbita. ¿Sí? No suele ser tan dolorosa como otros casos, y por ello fue empleada como la técnica por excelencia de ajusticiamiento, dejando caer a un prisionero. Pero esas técnicas resultaban lógicas. Era una forma terrible de matar gente, como sea, pero no eran tan brutales. Otras técnicas solían ser todavía peores. Por ejemplo, el aserrado. Sí. ¿Se imagina usted colocar a una persona boca abajo, colgando de las piernas, y comenzar a cortarlo a la mitad con una sierra? Los gritos, el despedazamiento de todo lo que se pueda despedazar, el sangrado y el horror de aquello, el saberse perdido, debe de haber sido algo espantoso. El aserramiento era una técnica muy habitual en algunas regiones de Europa, sobre todo en regiones, por ejemplo, hacia el norte, hacia Escandinavia, pero también hacia Lituania, Estonia, hacia Bosnia, en donde estas prácticas eran comunes entre los señores feudales para demostrar su crueldad y, por supuesto, la rudeza. El aserramiento puede parecer una forma obvia de matar a alguien, cortándolo a la mitad, sí, pero la técnica solía prepararse durante varios días, de tal forma que la persona no muriera inmediatamente. Aunado a esto, y dependiendo de la habilidad del propio ejecutor, del propio aserrador, éste podría o no encontrar arterias o venas. Si era cuidadoso, podría comenzar a cortar con un mínimo sangrado. Este corte, este aserramiento iría despedazando la pelvis, parte de la columna, partiendo órganos y por supuesto despedazando los genitales de la persona afectada. Esto, si era hecho con cuidado, podía durar durante horas. Si el verdugo no era lo suficientemente hábil, probablemente provocaría un sangrado intenso en cuestión de minutos al tocar alguna arteria importante y la víctima moriría, felizmente moriría, en lugar de quedarse atrapado ahí, a una muerte igualmente segura pero sumamente prolongada y dolorosa. El aserramiento se tuvo presente todavía en algunos casos hasta el siglo XIV, a nivel de venganzas también hasta el siglo XV, así que relativamente todavía está
algo cerca. Otros casos parecidos se daban, por ejemplo, en el caso conocido como la espalda del diablo o el ángel de la muerte. Esta técnica era particularmente cruel. Consistía en quitar la piel de la espalda, después cortar las costillas por la parte de atrás, abrir las costillas y sacar los pulmones, dejarlos a la vista, dejarlos en el exterior. Esto permitía que la persona siguiera respirando. Sí, no se arrancaban los pulmones, simplemente se abría la caja torácica por atrás y eran expuestos los pulmones. El resultado, por supuesto, un dolor indescriptible. La persona, cada vez que movía los pulmones para respirar, sentía una terrible dolencia, una muerte espantosa. Pero además, en este caso, si el sujeto que practicaba la tortura y la ejecución era diestro en lo que hacía, podría hacer aquellas alas de la muerte sin dañar ningún órgano vital, ni provocar ninguna hemorragia intensa. En esas condiciones, la víctima probablemente podría vivir varios días en esa misma situación, esperando la muerte. Cuando ésta llegara, probablemente sería por un colapso de los sistemas respiratorio y circulatorio. La contaminación de los órganos expuestos terminaría por provocar infecciones interminables hasta que finalmente llegara la muerte. Todo esto solamente era una forma de la imaginación pervertida de los seres humanos para ejecutar a otros. Otras técnicas podían ser más evidentes, como el aplastamiento, que consistía en colocarle cosas pesadas a alguien. Bueno, era una técnica lógica, una técnica que cualquiera entendería. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con los aplastamientos por parte de animales. Arrojar animales en estampidas sobre un grupo de personas, bueno, algunas morirían aplastadas por los animales, eso es obvio. Otras, sin embargo, podrían escapar. No era tan eficiente. En el caso particular de otras regiones de Asia y en regiones de la antigua Roma, se utilizaba el bestiari. El bestiari básicamente era enviar a prisioneros a luchar con bestias salvajes, con leones, con tigres, con osos, dependiendo de la diversión que quisieran los monarcas de turno. En ocasiones, estos extraños enfrentamientos entre humanos y tigres y leones terminaban con la muerte del animal, pero las más de las veces también terminaban con la muerte de alguna de las personas involucradas. Todavía hoy en día no es raro que ocurran situaciones terribles alrededor de los circos o alrededor de los zoológicos. Por lo tanto, el bestiari era una forma muy común, porque además añadía un dramatismo espectacular. El bestiari se practicaba con cristianos en la arena romana, generalmente sin armas, sin ningún tipo de protección, y en muchas ocasiones incluso desnudos, con la única función de divertir a los señores feudales y a los antiguos romanos y a toda esa gente. En fin, un tema por demás polémico, brutal y difícil de explicar. Me gustaría invitarle a que esté con nosotros mañana nuevamente, cuando hablemos de algo mucho más tranquilizante: fantasmas. Le invito. Acompáñenos mañana, y si tiene una buena historia que quiera contarnos, algún suceso que haya sido testigo o simplemente que le hayan platicado, anímese y compártalo con nosotros a partir de mañana nuevamente. Muy buenas noches. Hasta mañana.